Hola, hola, buenas noches. Qué ¿Cómo miedo estás, los Miguel? bloopers. Qué miedo los bloopers. Bueno, para que lo sepan, este es nuestro segundo intento de grabación. Estuvimos hablando como 5 minutos sin grabar, pero ¿cómo estás, Miguel? Estoy, este, estoy bien, estoy preparándome ya para el fin de semana. Te comentaba que me voy a ir a un evento acá el fin de semana a Guadalajara. También te comentaba que no me vayan a buscar. No, voy a andar en Guadalajara, pues no, no es nada del trabajo, nada más voy a un evento mi esposa quería ir a un evento allá. Va a ser todo el fin de semana, me voy desde el viernes y regreso el lunes, tarde noche. Entonces ahí voy a andar en Guadalajara un ratillo. Perfecto. Qué bueno que vas a disfrutar el fin de semana. Ay, nos quedamos en que unos alebrijes high end que me estaban haciendo ojitos. Sí, sí, sí. Te digo, lo que te iba a decir de eso es que yo creo que lo que los distingue es el nivel de detalle que le ponen, ¿no? El nivel de detalle que estos cuates tienen. Cualquier profesión, incluso en la nuestra, se puede aplicar ese tipo de principios para que puedas, pues, distinguirte en tu trabajo, ¿no? Porque en realidad no creo que María y Jacobo Ángeles hayan nacido con habilidades hiperespeciales para hacer alebrijes especialmente, sino que es algo que se puede aprender y aplicar en cualquier industria, ¿no? Claro. Sí, la atención a detalle sí es una cosa. Ay, pues es que vamos a hablar de testing, por eso es que. Sí, o sea, sí, sí hay que enfocarse en el detalle, pero hay veces hay que utilizar el principio de Pareto y todo eso. Como nosotros trabajamos con trade-offs, yo pienso que ah, ah, hay diferentes niveles de testing, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de que varias veces hemos platicado de la mentada pirámide de pruebas? Entonces, dice, unit testing es el más rápido, eh, pero tienes que hacer más en teoría. eh, Porque es rápido, o sea, el ciclo de retroalimentación es más rápido. Y luego más arriba hasta el final está el end-to-end testing, que ese es mucho más costoso de hacer y no es tan rápido. Bueno, ahora, en ese sentido, estábamos hablando de testing ahí en la chamba y también he estado hablando de testing con otras personas. Y por ejemplo, antes, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero hay gente que cuando tú le estás enseñando a un junior un sistema para evitar errores, lo primero que le enseñas es testing regularmente, unit testing. Entonces tú le dices, mira, vas a crear un programa que verifica tu programa. Entonces, la primera vez que yo escuché eso fue como en la universidad y yo me lamparé así bien gacho y dije, ¿cómo que un programa para probar mi programa? Entonces ya nos empezaron a enseñar eso y lo primero que te dice, no, pues era en Java para empezar. Entonces, era de que crea tu clase y luego le pasas unas dependencias a esa clase. Y ahí es cuando también te dicen, no, pues tienes que crear interfaces para poder reemplazar esas interfaces a la hora de tus pruebas y demás. Entonces algo que se me quedó grabado es que en unit testing regularmente cometía el error de estar probando los pasos de las cosas que se ejecutaban en lugar de probar el resultado. Entonces es un error muy común cuando alguien está enseñando testing a bajo nivel o a nivel de unit testing. No sé si te ha pasado similar con las personas con las que has mentoreado, pero ese es un error muy común. ¿Cuál es el resultado de este error? Que cuando tú quieres refactorizar, realmente a ti te interesa el resultado, no te interesa tanto los pasos que se siguieron para hacer, y entonces tus tests se vuelven muy difíciles de refactorizar porque tú probaste de que, bueno, le pasé tres dependencias de esta cosa y estoy probando que tal dependencia fue llamada una vez y la otra dependencia otra vez y la otra dependencia otra vez y en tal orden. Entonces, ese es un error muy básico de unit testing porque en el momento en que tú refactorizas el algoritmo que está en ese método que quieres probar, entonces vas a decir, mira, lo acabo de refactorizar o lo acabo de cambiar y entonces corro la prueba y me dice, hey, ya no llamaste este método. ¿Me entiendes? Ya no llamaste esta dependencia, ya no te regresó lo que tú pensabas y etcétera. O un tester una vez también así me dio una cachetada con guante blanco. ¡Paz! Me dijo, a ver, si yo cambio en uno de tus mocks la cadena que regresa y tú estás comparando esa misma cadena como la salida, ¿qué va a pasar? El test no se va a romper, ¿verdad? No, pues no.
Y entonces, ¿qué pasa si yo esa cadena, en lugar de que la tenga aquí arriba y aquí abajo duplicada, yo cambio la cadena del resultado. Yo quiero que ahora me regrese ese resultado. ¿Falla? No, porque es la misma cadena. Entonces, me acuerdo mucho de esos ejemplos para decir que sí, o sea, sí hay que tener más unit testing, pero ya ahorita conforme más experiencia agarro y ya conforme a más más, ¿cómo te diré? Conforme a los entornos en los que he estado, eso va cambiando. Creo que lo hablamos mucho en la chamba. Nosotros estamos haciendo un prototipo y te decía que el corolario del desarrollo de software es que siempre que dices que algo va a ser un prototipo, lo terminas mandando a producción, ¿verdad? Entonces, tú le dices a tus jefes, hey, esto es un prototipo, nada más es una demostración, no lo vamos a produccionalizar, tenemos que reescribirlo bien y bla, bla, bla. Y ellos decían, que se lo demos al cliente como producción, va, y te hacen desplegarlo. No sé si te ha pasado. Sí, sí me da mucha risa porque lo que ellos tienen es completamente diferente, ¿no? Sí, está diciendo el desarrollador que ya lo mandemos a producción, ¿no? Entonces, sí, ajá, Sí, 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 sí. oye, y me está pasando ahorita, ese es el problema, me está pasando ahorita. Y ahora, el detalle es si tú sigues la mentada pirámide de pruebas, o sea, sí, es un buen patrón para hacer software. No digo que no, pero conforme va avanzando el tiempo, creo que ya esa pirámide, yo les comentaba antes, yo la he visto así como que un rombo. Esa pirámide también se puede convertir nada más en un trapezoide y no sé qué tantas tipos de. Esa es la metade pirámide de pruebas. Entonces yo ahorita ya lo estoy viendo más como un rombo. ¿Por qué? Regularmente cuando tú estás haciendo prototipado rápido, pues bueno, no es que nosotros nos saltemos las pruebas, pero tenemos que ejecutar pruebas que nos den, como dicen los gringos, more bang for your buck. O sea, tenemos que ejecutar pruebas que cubran más cosas con el menor esfuerzo. Entonces, yo he estado en lugares donde hemos exagerado en las pruebas gacho. Ahorita me llega a la mente un lugar donde teníamos una pirámide que tenía más escalones. Entonces ya ves que dicen, están los unit testing. Y luego arriba de los unit testing teníamos component integration testing. Y me acuerdo que las pruebas eran pruebas de que, mira, vamos a probar la capa de acceso a datos. Simón, ese es unit testing. Y luego vamos a probar la capa de acceso a datos con una base de datos de mock. Y eso era el component integration testing. Y lo vamos a probar la capa de servicios, porque antes todo era capas en Java, no me acuerdo ahorita por qué, pero todo era capas en Java. Vamos a crear una capa encima de esa que es la de Business Services, que era un patrón muy común de que, tú quieres reutilizar estos objetos de negocio, tus servicios de negocio, tanto en aplicaciones UI como en aplicaciones de CLI, o las quieres utilizar también en desktop y demás. Entonces abstraes esa capa y entonces ahí tú haces una prueba de esa capa también. Entonces haces una prueba de esa capa para abajo. Y luego teníamos ahora sí los controladores de UI, que regularmente eran controladores para web, y hacías una prueba de los controladores para abajo. Y luego teníamos a lo mejor una aplicación de dispositivo móvil, y como seguíamos usando Java, hacíamos una prueba de los controladores del dispositivo móvil para abajo. Entonces, si te fijas, un montón de pruebas que están probando varias veces las mismas capas. Ahora, esos son los Component Integration Testing. Y luego teníamos unas pruebas más arriba en la pirámide que se llamaban Isolation Testing. Entonces, esa prueba era el microservicio como tal. Bueno, en ese tiempo ni siquiera microservicios. No te casé. En ese proyecto sí usábamos microservicios, pero era un Strangler pattern. Ahorita hablamos de eso. Pero básicamente era una prueba donde tú decías, mira, ahora sí voy a levantar una base de datos igual a la que vamos a usar a producción. Y ese servicio tenía, no sé, otros 2 servicios de dependencias. Entonces vamos a hacer pruebas como si esos 2 servicios nos regresaran las cosas que nosotros queremos. Entonces levantabas un servidor HTTP que básicamente era el servicio que ibas a llamar, lo mandabas llamar y el servidor HTTP te regresaba una respuesta ya prefabricada por ti mismo. ¿Sí? Ahí utilizamos un framework que hay uno que se llama WireMox, hay otro que lo escribió alguien que conozco en ThoughtWorks que se llama Mountebank. Y hay otro que también ahorita no me estoy acordando, pero también hay otro framework para hacer eso mismo. O sea, tú levantas un servidor web, le dices, hey, cuando te manda una petición a tal endpoint, regresa tal cosa.
Entonces, ese es otro escalón de pruebas. Y arriba de todo eso teníamos otro escalón que eran pruebas, ahora sí no de end-to-end, eran pruebas de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban ellos? De funcionalidad. O sea, ahí sí era de plano, lo tenías en tu ambiente de desarrollo, levantabas todos los microservicios, era digamos el ambiente de dev, y mandábamos una prueba que le pegaba a la mejor a un servicio de en medio de la capa de todos los servicios que tenemos. Ya he hablado un montón de microservicios, están los servicios atómicos que están hasta abajo, los agregadores, y luego están los que están, los Edge Services que están hasta arriba, que son los que se comunican con tu UI y demás. Entonces mandamos una petición al Edge Service y le llamamos una transacción sintética, que es básicamente, para darles un ejemplo, los bancos te dan unas tarjetas que son como mocks. Te dicen, mira, te voy a dar esta tarjeta y tú manda una petición al API del banco con este número de tarjeta y con este PIN y la tarjeta siempre va a ser aceptada. Y te va a mandar otra tarjeta que tú la vas a mandar y con este PIN y siempre va a ser rechazada. Y te voy a dar una tarjeta que de vez en cuando falla. Si es un banco bueno, porque hay bancos que ni eso te dan. Entonces, ese era un banco muy bueno, que con el cual también habíamos trabajado, había desarrollado software yo para ese banco, pero con otra empresa. Entonces, yo sé que el banco era bueno. Entonces, te daba esa tarjeta y decía, bueno, pues entonces nuestra prueba era mandar transacciones sintéticas con esas tarjetas y ver que todo funcionaba. Entonces ahí también nos dábamos cuenta de que si el API del banco se caía, ahí nos dábamos cuenta porque ni siquiera con las tarjetas de prueba jalaba. Y esas son todas las pruebas que teníamos en el backend. Todavía te van las pruebas del frontend. En el frontend teníamos pruebas, en ese tiempo estaba de moda una cosa que se llama Sauce Labs, o algo por el estilo. O sea, te cargaba tu Android y luego tú le dabas clic a cosas y metías campos en parámetros y mandaba las pruebas. Era una prueba end-to-end porque ahí sí le pegaba todas las APIs. Y todavía tenemos otra prueba antes de eso que se llaman pruebas subcutáneas. No sé si podrías buscar ese artículo, pero se llama Subcutaneous Testing. Sí. En ese tiempo estaba Backbone. Y nosotros teníamos pruebas de Backbone que básicamente eran carga la UI. Nosotros exponíamos durante las pruebas un grafo de objetos y decíamos, mira, vete a tal grafo de objetos en objeto que representa tal botón y mándale un evento sintético de clic. Y era como si le dieras clic al botón. ¿Por qué le decían subcutáneo? Porque como eran pruebas de UI, probar la UI sería como probar la piel. ¿Sí me entiendes? De tu aplicación. Entonces íbamos a probar la pielecita de la aplicación y una prueba subcutánea, una prueba en la piel de la aplicación sería una prueba end-to-end completa y una prueba subcutánea sería, ya está rendereado todo, sí, pero vamos a como que a testear lo que está abajo de la UI, o sea, no nos vamos a meter con el DOM, no vamos a estar buscando cosas que rendereó el DOM, no, vamos a agarrar los objetos que están representando nuestra aplicación y mandarles como si les dieras un clic, pero sin realmente darle clic al botón. Entonces era una prueba subcutánea y se supone que era más rápida y menos frágil que una prueba end-to-end en una UI. Los que han usado cosas como Playwright de Microsoft o ThoughtWorks tenía también su propia, ¿cómo se llamaba esa cosa? Hasta dan disculpas de eso. Era un framework muy famoso, creo que se llamaba... ¿Qué? no me acuerdo. ¿Hasta dan disculpa por haberlo sacado o qué? Nos disculpamos cada vez que, oye, han usado tal cosa, sí, nos disculpamos por eso. Sí, literal. Porque ya hay frameworks mejores que ese. O sea, el Playwright está muy bueno. Ese sí es de Microsoft y la neta sí está muy chido. Y es totalmente headless. Entonces, ahorita no me acuerdo de ese del de ThoughtWorks, pero sí. Sí, Casi lleno entiendo de que luz. es como probar como el modelo de datos, pero del lado de la interfaz, ¿no? En vez de probarlo desde el punto de vista de la interfaz completita con los eventos, con en el DOM y todo eso, es meterte y darle la vuelta a eso, que al final de cuentas en las aplicaciones modernas se usa un modelo de datos para construir este tipo de cosas. Entonces Sí. revisa que tus datos estén bien o que tu modelo esté bien. Y, al final, y sáltate la parte, digamos que el render visual, ¿no? Entonces trabaja sobre esto. Sí, Ok. es nomás las partes abajo del UI. O sea, por ejemplo, yo utilicé mucho en un tiempo Java Server Faces.
Java Server Faces era también así, te daban un modelo y ya nomás tú ese modelo representaba después componentes en la UI. Entonces era básicamente, mira, no cargues, no renderes la UI, levanta el modelo y ya nomás al modelo dile, hey, te voy a mandar un clic aquí, te voy a escribir tanto en esta entrada, te voy a decir esto y lo otro y luego le voy a dar clic acá. Y también era una prueba muy buena para todo eso de, ¿cómo se llama? Eh, accesibilidad. O sea, porque también te rendereaba el árbol de accesibilidad y ahí tú veías si el árbol de accesibilidad quedaba bien. Hasta de eso teníamos pruebas. Y teníamos todavía más pruebas de contratos. O sea, que nuestras pruebas entre los microservicios estipularan un contrato dirigido por consumidores y teníamos pruebas de que ese contrato no se rompiera. Entonces, hasta eso pasaba incluso antes de que corriera, antes de desplegar. Decías, oye, aquí cambiaste el contrato de esta API, ya no está regresando lo que tú decías y esta prueba está fallando. Entonces, si te fijas, tenemos un montonón de pruebas y no he hablado de pruebas de SOAK testing y demás. Que en ese proyecto, o sea, en ese proyecto sí nos enfocamos muchísimo en pruebas porque la empresa para la que estábamos trabajando no tenía una cultura de pruebas. Entonces nosotros les decíamos, mira, nosotros tenemos como una batería de pruebas como de 20 tipos de pruebas. A lo mejor no eran 20, eran como 12 tipos, 13 tipos de pruebas diferentes, pero estás de acuerdo que son muchísimas pruebas. Yo no, en ese proyecto era donde más he usado pruebas en toda mi vida y diferentes tipos de pruebas, no nada más unit testing y demás. Sí, suena interesante, pero pues yo creo que es un overkill, ¿no? O sea, Gacho. viendo la perspectiva, ¿sientes que es un overkill? Sí, sí, en retrospectiva, por ejemplo, nuestras pruebas de componentes y la prueba de aislamiento casi casi era un copy-paste. O sea, probaban lo mismo a fin de cuentas y si tú veías una prueba así, si tú hacías el diff de una prueba con otra, lo único que cambiaba el setup. O sea, el setup decía, mira, levanta esta base de datos en tal lugar. O levanta el framework ese que te decía para respuestas HTTP en tal lugar. Y en el otro no, en el otro nomás era de, no, este mock va a regresar esto, este mock va a regresar esto y este mock va a regresar esto. Y representaban así el servicio de terceros. Entonces, todas esas pruebas, pues sí, están muy chidas. Y ponle que de vez en cuando encontráramos una prueba que fallaba entre el componente y el otro. Y pues sí te sentías bien, pero de todos modos era así como que mucha duplicación. Ya llegó tanto la duplicación que hasta un punto dije, no, pues no manches, o sea, cada vez que tengo que escribir un componente, tengo que hacer 5 niveles de pruebas y de esos 5 niveles de pruebas, los 3 de esos 5 son casi casi lo mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, está bien, pero al punto que quería llegar es ese. Aparte de ser overkill, te das cuenta que hay pruebas que te dan más bang for your buck, más te dan más, ¿cómo le podemos llamar eso? O sea, la traducción como literal y no tan ñera, porque siento que eso de Bank for your buck es bastante como ñero, es Ey, más valor por tu dinero, ¿no? O sea, es más valor más, por tu dinero. Sí, sí, eso sí. es como la traducción literal no tan ñera, ¿no? ¿Cómo se diría más ñero en español? No lo sé, pero Bank for your buck está chistoso, ¿no? Está Porque, chistoso, Simón. ajá. Pero sí, es lo que, digamos que es lo que más rendidores, en pocas palabras, ¿no? Que más beneficios te da por tu inversión, ¿no? Por tu inversión de tiempo sea, o por tu Ajá, inversión de dinero, de lo que sea. ajá, A eso se refiere esa frase, esa ¿no? frase. Bueno, y ahí tocas un punto bueno, o sea, eso de que te da más, tú le inviertes a las pruebas y en teoría tú ves un beneficio, que el beneficio es que tú tienes una malla de contención, que cuando tú la riegas, la malla de contención está ahí y evita que te pegues contra el suelo. Eso es lo principal, pues, de tener tanta prueba. Y como te decía, eso es el beneficio, pero ¿cuál es ¿cómo se llama? ¿Qué es lo malo de todo eso? Ujú. Primero la repetición, o sea, si tienes que meterle la misma calidad, pues yo no diría que la misma, pero le tienes que meter calidad a tus pruebas para que veas todas esas partes donde estás duplicando cosas. Tienes que fijarte en que no estás haciendo el error ese que comentábamos de ¿estás probando resultados o estás probando los pasos de las cosas? Y luego en sistemas de microservicios se da mucho eso de que tus testing, de que el testing esté flaky, o sea, de que hay pruebas que una vez corren bien y la otra vez truenan. Y una vez corren bien y la otra vez truenan.
y demás. Entonces eso también es un montón de cosas que tienes que hacer. Y luego te salen los mentados Heisenbug. Te salió un bug porque lo estabas observando. ¿Sí me entiendes? Y esos son los que, ay Dios, me Ah, han salido muchos de esos porque obviamente hay partes que no son determinísticas y entonces tú observas la cosa, prendes tus loggers, prendes tus traces, prendes tus cosas y demás y el bug no sale, pero los apagas y empiezan a salir. Y entonces dices, pues es que al observar el estado del sistema cambiaste el comportamiento del sistema y esos bugs, uy, puedes estar hasta semanas ahí debugueando y sí. no van a salir. Sí, que eso que estás diciendo de los Heisenberg es súper chistoso, me da mucha risa porque nunca había escuchado el término, pero una vez que lo dijiste, que completamente hizo sentido en Heisenberg. Me dio mucha risa. Bueno, pero bueno, es un concepto que creo que se tiene que quedar y es bastante interesante. Y la cosa que iba a decir sobre estos es que en mi experiencia, y por eso yo- es porque me ha pasado, normalmente cuando pasa eso, son race conditions. Casi siempre que tienes un Heisenberg, tiene que ver con concurrencia y con que estás peleándote con los datos, ¿no? Sí, Estuve así como tú dijiste, peleándome no semanas, meses con un Heisenberg que sucedía. Fíjate, ahí toda mi experiencia sucedía cuando le quitábamos un log. O sea, sucedía cuando la cosa le quitabas el log y decías como la primera pregunta es, ¿cómo puede ser posible que un log afecte que pase este bug? Se supone que lógicamente el bug no tiene el log no tiene ningún sentido, ¿no? Y eventualmente te das cuenta de que, claro, sucede porque no era un race condition, de hecho era o sea, tenía un bug que tenía que ver con concurrencia, y de hecho fue con tu lenguaje favorito, con uno de tus favoritos, con Go. Este, qué miedo. era una pelea entre datos, ¿no? Un, un, una parte o un goroutine iba a una estructura de datos que no bloqueaba, y luego llegaba otra y también quería escribir, y entonces Go pues, explotaba, ¿no? Y eso Sí, nos sucedía de vez en cuando, y entonces cuando nos dimos cuenta de eso, fue como, claro, todo tiene sentido, porque este log estaba haciendo que esta parte del programa se atrasara un poquitín y le diera chance a la otra de trabajar, ¿no? Entonces, sí. pero estoy de acuerdo en que es una de las cosas más, te digo, estuve meses con ese bug que sucedía bastante como esporádicamente, pero de repente afectaba a alguien, ¿no? Entonces, Sí, y te quita el sueño bien gacho. Sí, sí. No. Te contara de unos que tuve. Una vez estuve trabajando en una. Creo que fue de las peores experiencias que he tenido así de sysadmin. Estaba trabajando para una empresa de esas de una aerolínea. Y ellos tenían una cochinada que se llamaba ACA, que es una tecnología que estaba escrita en escala para la máquina virtual y copió el modelo de Erlang. O sea, ahí también mm, tenías el modelo de actores. ujú, ujú, O- el detalle aquí es que, y creo que lo platico una vez en Pirate Dev Radio con mi co-host, el detalle aquí es que ellos no te daban las mismas garantías que te da la máquina virtual de Erlang. Entonces, una de esas garantías era muy importante, pero resultaba en split brains ¿cómo se llama? De los clusters. Y cuando corríamos las pruebas, nunca salía ese error. Nunca, 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 nunca salía ese error. Entonces empezamos a hacer soak testing. El soak testing es cuando tú dejas correr un sistema y le mandas una carga paulatina, esperando como que, haz de cuenta que el sistema sería como una esponja. Estás esperando que la esponja se empiece a expandir por la carga de agua. Y luego ahí cuando se empieza a derramar, ya sabes que hay un leak de memoria, hay varios tipos de cosas que pueden salir por precisamente tener un sistemas durante mucho tiempo prendidos, que es un concepto relacionado a la erosión de software. Por ejemplo, tú tienes un servidor, tú dices, ya desplegué mi aplicación, va a estar por siempre arriba. Y entonces empieza a fallar un disco, o llenaste el disco con logs, o llenaste la memoria con un memory leak, o hiciste... El chiste es que la erosión de software implica que los sistemas no pueden estar corriendo por siempre, tienes que estarlo reiniciando. Y ese sistema tenía un memory leak, precisamente porque no te daban la misma garantía que la máquina virtual de Erlang. Y te juro que estuve cazando esa cosa fácil unos 7 meses. Así, fácil, porque era...
era mucho back and forth mío de, miren, esto es lo que observamos y luego vamos a hacer una prueba a ver si sale. No, pues que no. Vamos a hacer otra prueba de otros para ver si sale. No, pues que no. Y entonces ahí tú estás tratando de reproducir el entorno en el que se estaban llevando las cosas y resulta y pasa que nada más pasaba en producción, porque en producción tenían un usuario especial y ese usuario especial tenía el home en cierta configuración y el chiste es que cada vez que cargábamos unos pads en la máquina virtual y acá tenían un bug donde básicamente el pad era muy largo. Entonces ese bug no lo podías encontrar a menos que tu usuario tuviera tantos caracteres de longitud. Pues no, como 7 meses debugueando esa cosa y te juro que tenía hasta pesadillas así de que no, hoy es el día que sí lo voy a encontrar al maldito. Y no, no, pasaron meses hasta que me tocó eso. Sí, 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 a veces pasa así con el Webbox, te digo, y creo que los más difíciles de resolver, los más difíciles de tratar son los que tienen que ver con casos específicos del entorno, como acabas de decir, y lo peor Sí. es que no son tan fáciles de reproducir. Y la otra digo, en mi experiencia, los de concurrencia son uno de los más difíciles de eso, porque, o sea, no sé si has escuchado de un verificador sí, verificador formal que se llama TLA, el lenguaje TLA Plus, ¿no? Sí. Está Sí, sí, pensado sí. completamente para Llevé eso. hasta cursos de eso, Simón. ¿Sí? ¿Te gustó o no? Sí, 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 tiene mucha aplicación. Me lo enseñó mi jefe, creo que una vez hablábamos de Landis Locum. Él tiene una maestría en inteligencia artificial y muchas veces en inteligencia artificial, corrígeme si me equivoco, ¿verdad? Pero la red la red neuronal que ellos crean, si estás usando redes neuronales, tiene tantos parámetros que es imposible testearlos a mano. Entonces, ahí teníamos el Tela Plus que básicamente checa propiedades del sistema en lugar de estar checando paths. Entonces te genera un montón de paths con esas propiedades y dices, a ver, corre todo esto y esta propiedad siempre se tiene que cumplir. Y, le llaman invariantes, ¿no? Esas propiedades que siempre se tienen que cumplir son los invariantes. Interesante. Exacto. Interesante, muy bien. Y bueno, te digo que te agradezco por dejarme un nuevo concepto con el cual expresarme para hablar de este tipo de cosas que son los Heisenbergs. Pero bueno, regresando al tema del testing, ¿cuáles tú dirías que son los test que más bang for your buck te dan? Mira, y es aquí donde estábamos debatiendo en la chamba. Em, si tú estás haciendo TDD, Test Driven Development, regularmente pues, quieres empezar con unit testing y luego te estás viendo tu sistema y estás desarrollando mucho unit testing y luego ya dices, ok, ya tengo suficiente, ya tengo el patrón de lo que yo quiero, ya tengo la solución a lo que yo quiero. Ahora ya nomás déjame escribir poquitos integration testing y poquitos lo otro. Si es que lo haces, porque hay gente que no lo hace, hay gente que usa es el BDD. Y entonces usan un framework que es BDD y se supone que ese framework lo deben de escribir los de negocio y bla, bla, bla. Entonces, en mi opinión, en esta nueva época donde se supone que debes de tener este software que se modifica más rápido o menos difícil de modificar y que ya tienes microservicios y que ya tienes todas estas facilidades para cambiar rápido el software sin romperlo, en mi opinión, esa pirámide ya es más como un rombo. Entonces, nosotros estamos debatiendo de que no, pues sí tenemos unos unit testings acá en Go que sí están checando los resultados de las cosas, pero no están cachando los bugs que queremos. O sea, no están cachando las cosas antes de que pasen. Esto se debió de haber hecho como un end-to-end testing. Y entonces tenemos ahorita un script que le llamamos el demo. Ese script es básicamente un script en bash que ejecutaría los pasos que ejecutaría un usuario para usar nuestro producto. Y esa cosa se ha cachado un montonón de bugs, o sea, pero un montonón. Porque prueba completamente el sistema. Básicamente tenemos una CLI que manda unos comandos a nuestra API y nuestra API despliega contenedores, despliega data products, despliega cosas y demás y luego se tiene que reflejar en la UI. Entonces, este demo básicamente ahorita está corriendo un end-to-end del happy path de un programador de data mesh. Y nos ha dado muchísimo, porque a cada rato se rompe y eso nos da la idea de que, oye, algo en todo el sistema lo rompiste, ahora que introduciste esto. Entonces,
para mí ya estoy viendo menos la utilidad de un unit testing porque es más difícil de refactorizar. Porque ahorita haz de cuenta, te digo, tenemos un prototipo, ¿verdad? Entonces ahorita estamos agarrando partes del prototipo y ¡paz! Arrancándolas y reemplazándolas con nuevos componentes. Pero así, literal, la estamos arrancando. Se me figura así como que lo estamos descarnando y luego volverlo a reencarnar. Así. Y entonces todo eso implica que nuestros unit testing realmente son desechables. O sea, tenemos muy pocos unit testing, tenemos más o menos integration testing y tenemos un happy path en el end-to-end, que lo que hace es que si yo cambio una parte del API o cambio una parte de los data products, del API de los data products, esa cosa me lo va a detectar. Entonces, para mí ese es el más bang for your buck. Y luego me ha tocado estar con mi jefecito Andy Slocum, me tocó estar en ese lugar donde usábamos el Telia Plus para hacer pruebas así de propiedades. Y eso sí era más bang for your buck porque estábamos usando un Rules Engine, el mentado Drools de ¿cómo se llama? De Red Hat, que está también hecho en Java. Entonces ahí también son tantos parámetros que se tenían que meter que no vas a escribir eso a mano, te vas a tardar años en escribirlo. Entonces también usábamos un Teleplus, hacíamos el spec de lo que queríamos hacer, decíamos, mira, a mí no me importa cómo estén los datos, si yo te mando este conjunto de datos, me tienes que dar una petición de rechazo o una petición de aprobación para este seguro. Estamos en una empresa de seguros. Entonces, estaba interesante. Yo pienso que en esos casos donde ya te rebasa la capacidad de cognitiva, ahí sí inviértele al TLA Plus o a métodos formales. Pero si no, si estás en sistemas distribuidos, regularmente yo veo que el end-to-end testing sí te da más bang for your buck. Yo pienso lo mismo, y bueno, que conste que esto no lo habíamos hablado antes y que conste que no siempre estoy de acuerdo con Miguel. De hecho, pocas veces estamos de acuerdo, pero yo pienso exactamente lo mismo. De hecho, hace poco en una empresa en la que estamos trabajando, pasó exactamente eso. Tienen una app que de repente da fallas y dijeron, pues no tiene nada de testing. Dijeron, vamos a meterle testing. Y entonces, como recomendación de los programadores, empezaron a meter unit test, ¿no? Eso es antes de que yo estuviera. Yo así como, bueno, Ey, cuando yo llegué y vi eso dije, ¿qué están haciendo, no? Para mí el valor más grande de los unit test no es hacerlos después. Aparte de que el unit test, mi analogía es como que estás probando un ladrillo, pues, en el unit test, no estás probando, digamos que un ladrillo es sólido, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que tienes tu casa construida y para probar que este ladrillo es sólido, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que despintar la pared y picarle aquí, luego sacar el ladrillo y probar que está bien y luego ponerlo, ¿no? Entonces, el mayor valor de los unit test para mí es, mm, mm, incluso creo que su valor principal no es el testing, sino es la capacidad de diseño. Es el hacer unit test mientras estás desarrollando, te ayuda a hacer cosas modulares que se pueden probar independientemente, y eso como objetivo, o más bien como, digamos que un efecto secundario, te da la capacidad de que tu código es más modular y justamente lo rompes en mejores cachitos, ¿no? Para mí ese es el valor del unit testing, o sea, específicamente el unit testing. Y entonces agregárselo como parte extra una vez que ya terminaste tu código, yo creo que no, primeramente te va a dar muchos más problemas y segundo, no agrega tanto valor como si lo hubieras hecho desde que empezaste. sí, Y mi recomendación fue, dejen de hacer unit testing que les está costando un montón de tiempo y de trabajo y hagan end-to-end testing, pónganse a hacer pruebas de interfaz directamente, o sea, pongan a uno de estos frameworks que prueban la app como si fuera un humano, y eso te va a dar 20 veces más return por tu tiempo que andarte peleando por meterle unit testing a cosas sí, que no son. Y ahí, pues, hay una excepción, ¿no? Que hay cosas que es claro que el unit testing solamente te puede resolver, como por ejemplo, las cosas que tienen que ver con cálculos, las cosas que tienen que ver con cálculos, y ahí se mete lo que tú dijiste. Lo que yo quiero probar es que este resultado está bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo compruebo que este resultado está bien? Pues le meto 5 o 10 casos diferentes de cálculos, y si en todos estos casos que son diferentes procesos me lo da bien, lo más probable es que esta cosa esté bien, ¿no? Y que funcione como correctamente. sí. Pero estoy de acuerdo contigo que lo que más te da en testing bang for your buck es que tengas algo que lo use como si fuera tu cliente final, ¿no? Tu cliente final, sí. Sí, mira, y por ejemplo, hay muchos frameworks de esos como los de Quick Check,
¿verdad? Que también sirven para hacer los he usado para dos, para hacer unit testing y para hacer integration testing, pero como el integration testing es más costoso, pues, Quick Check prueba demasiadas cosas. ¿Sí me entiendes? Prueba demasiado y es muy tardado. O sea, está bien esos como para pruebas de comprobación, pruebas de arquitectura. O sea, eso sí lo he visto porque he visto, últimamente he visto este patrón, más que no sé cómo llamarlo, igual ya tiene nombre, pero he visto este patrón en donde tú pones todas tus pruebas rápidas en tu pipeline principal y luego tienes un montón de pruebas que son lentas en el pipeline, en un pipeline de arquitectura como tal. O sea, eso sí he visto a los arquitectos hacer, que básicamente tú les dices, miren, tú vas a ser el arquitecto de este sistema. Entonces yo me sentaba con ellos y en lugar de estar probando cosas en el mismo pipeline, porque son cosas que suelen ser muy tardadas, creamos un nuevo pipeline que corre al paralelo de tu pipeline principal, pero que lo mandas a correr una vez a la semana. Y entonces ahí es donde pruebas cosas costosas como por ejemplo performance, de que oye, le voy a mandar un montonón de peticiones a esta cosa y quiero ver que escale. Y esas pruebas te llegan a costar a veces hasta cientos de dólares, por no decir miles. ¿Entiendes? Entonces la corres una vez al semestre. Pues por estilo. Y ese es un pipeline. Y luego hay otro pipeline que tienen los arquitectos y que yo también he tratado de arquitectar cosas así, de que, mira, tienes el pipeline que te prueba que tus certificados están bien, tienes el pipeline que te prueba que no tienes cosas de seguridad ahí metidas, tienes el pipeline que prueba que tienes el mentado Chaos Monkey, que corre el Chaos Monkey en tu Kubernetes, empieza a matar pods por todos lados y que tu sistema tiene que estar a la segura y demás. Entonces esas ya son pruebas como más arquitectónicas que tú no vas a estar corriendo todo el tiempo porque son muy costosas, pero que sí son importantes como para saber la salud de tu sistema. Por eso se llaman fitness functions. Por eso es que tenemos esos pipelines que están al paralelo, que no los programa un programador como el que está metido ahí en el equipo de features. Los programa un arquitecto, los programa un tester, los programa los de InfoSec, los de DevSecOps, y demás. Y todas esas pruebas también son importantes, pero realmente están probando los mentados cross-cutting concerns, están probando los iliris de arquitectura, están probando los requerimientos no funcionales, pues. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, ¿tú considerarías que los fitness functions son parte de la suite de testing? Solamente que no Sí, están hechas sí. por... Es que nada más hay una empresa que hace fitness functions, que yo sepa, es Todours. O sea, ellos son los únicos que yo he visto donde te crean un pipeline con fitness functions. Y ahí es donde llegan los arquitectos y dicen, mira, según mi arquitectura, esta cosa es esta arquitectura sí te está mejorando el performance. O esta cosa sí te está, por ejemplo, hacen pruebas. Una vez vi pruebas donde decían, no, mira, vas a tener hacen pruebas del coverage de las pruebas, pero a nivel global. Entonces, corren un pipeline que va a cada uno de tus repositorios. Corre el Gradle test en Java o corre cualquier cosa que genere test y luego van y recolectan ¿cómo se llama? Los resultados de esos tests y dicen, mira, en toda tu arquitectura, en todos tus servicios, esta es la campana de distribución de pruebas que tienes. Quiere decir que estos servicios están muy bien y estos servicios están muy mal y todos estos servicios caen dentro de lo normal. Y la desviación estándar es, por eso es importante saber en estadística y todo eso, la desviación estándar es esta. Entonces, aquí dice que tus programadores están corriendo bien los tests. Al menos en todos estos equipos y demás. Entonces, nada más he visto un lugar donde hacen eso y es ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay un puesto de arquitecto al que se le paga una lanotota para que analice todas esas cosas. Entonces, ahí sí, en ese sentido, por ejemplo, uno siempre está desentendido de todas esas cosas de arquitectura, porque regularmente cuando tú estás en un equipo nomás haciendo features, pues realmente tú qué te vas a andar fijando en eso. ¿Verdad? No vas a estar fijándote en que tus vecinos están haciendo bien pruebas, no, tú te fijas que tus pruebas también y tú las haces como puedes. Pero llega el arquitecto y dice, a ver, bueno, quiero comprobar que las personas aquí están siguiendo los guidelines de arquitectura que les di y ahí ponen fitness functions. Ahí. Perfecto. Sí, sí, me suena completamente claro. De hecho, te iba a hacer esa pregunta antes de que empezaras a hablar de los fitness functions. Me queda claro. Creo que es una buena técnica para probar como cosas de más alto nivel sobre tus sistemas, ¿no? Sí, Ajá, dime. perdón, dale, dale. No te iba a preguntar que qué tanto bang for your buck te dan o sea, en la escala de
lo que más te da, lo que más te da es lo que se prueba como el usuario, lo que menos te da son los unit testing. ¿Dónde pondré los fitness function? Es que haz de cuenta que esos los veo por el enfoque, ¿sí me entiendes? O sea, esa pirámide de pruebas es para un sistema solamente. Yo no veo que esa pirámide de pruebas se aplique a una arquitectura. Entonces, está nuestra pirámide de pruebas ¿cómo te diré? Para funcionalidades. O sea, esa pirámide de prueba aplica a los servicios que están desarrollando tus programadores para el negocio, ¿verdad? Pero las otras pruebas, es una masa amorfa para mí ese pipeline, porque básicamente lo puedes paralelizar y pueden hacer un montón de cosas. Ese pipeline de tanto de DevSecOps como de arquitectura, como de todo lo que platicamos, eso es más bien como a nivel organizacional. ¿Verdad que sí? Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, Productivity Engineering. Me he tratado de especializar un poco en esa área. Y Productivity Engineering dice, mira, estamos haciendo estos cambios arquitectónicos o estamos haciendo estas cosas arquitectónicas de tal manera de que los equipos sean más productivos. Entonces ahí las pruebas no se tratan de cachar errores, las pruebas se tratan de hacer a tus programadores más rápidos. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí puede que haya más bang for the buck en el sentido de pesos, porque qué tan costoso es un programador. Y en esa empresa donde estábamos, un programador no era muy costoso porque la empresa mal pagaba mucho a esos cuates. Me acuerdo que cuando estábamos platicando con ellos y pues, hey, ¿cuánto te pagan? No, pues tanto. Y eran así precios, eran así, estaba muy mal pagado, pues. O sea, era la mitad del sueldo de Explotación. era explotación así gacho. Nomás que en esa empresa un programador no era un puesto de prestigio. O sea, no era una empresa de tecnología, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí el detalle es ese, o sea, esos dos tipos de pruebas te dan diferentes cualidades y estás haciendo un análisis cuantitativo, pero a veces también te sirve como para lo cualitativo, o sea, de qué tan productivos son mis programadores, ese tipo de cosas. Y luego seguridad, que es súper importantísimo. Seguridad regularmente es ¿cómo les llaman eso? Afterthought. ¿Cómo lo traduces afterthought? Sí, como que algo que se piensa al último, ¿no? Exactamente, algo que se Y, piensa ya al último. y eso Ey. sí puedes, ¿no? Y eso sí te acordaste, Simón. Entonces, el detalle ya es ese, que por ejemplo esas pruebas de DevSecOps donde te digo que checaban los certificados, donde te digo que checaban los usuarios, o sea, había un momento que decía, oye, de acuerdo a esta prueba, tu servicio no debe de tener más de tantas entradas en el Active Directory. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso ya son pruebas que los de seguridad ponen como para decir, oye, tú no estás haciendo el mentado ¿cómo se llama esa cualidad de los sistemas donde tú nomás vas agregando cosas y se van apilando, apilando, apilando y luego ya después está bien difícil para trazar dónde están las cosas? Es una prueba de Mm, InfoSec, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. O es una técnica de InfoSec, que sí, básicamente te dicen, tienes un árbol de usuarios y luego de ese árbol de usuarios realmente los que se usan nomás son 10 y tú tienes como 10,000. Entonces por ahí te pueden atacar bien gacho. sí, no sé exactamente, no es como Fuscar o algo así. No, no, no era de ofuscación. Lo voy a buscar porque sí ahí tengo mis notas, nomás ahorita no las tengo abiertas, pero sí. Básicamente era una prueba de InfoSec que decía, es que con la cantidad de servicios que tienes, básicamente deberías de tener esos usuarios y ahorita tienes más. Sí, Entonces sí, significa que en algún momento quitaste un servicio o un servicio agregó más usuarios, pero ya no los usa. Y así ese tipo de cosas van fallando. Entonces esas también son pruebas que hace un arquitecto o uno de InfoSec, ¿sí me entiendes? Entonces, probar software no nada más implica probar el diseño, también implica probar la arquitectura y también implica probar la seguridad y demás. Entonces, esos tipos de pruebas arquitectónicas tú no puedes decir, oye, pues, esto te beneficia muchísimo, ¿no? Eso ya tienen aplicaciones, ¿cómo te diré? Transversales a tu arquitectura. sí, 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 sí. perfecto. Pues me suena bastante interesante, Miguel. Como resumen de esta parte de las pruebas, entonces dejémoslo así, ¿no? No siempre vale la pena hacer toda la pirámide de pruebas. Tienes que analizar muy bien tu caso pues, tu entorno y más bien en dónde estás parado. Y luego, digamos que yo creo que en experiencia de los dos, las pruebas que mejor rendimiento te dan por tu inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, son las que más se acercan al usuario
y las que menos te dan, te digo, yo creo que el de las unit testing o sí, el valor del unit testing no es tanto la prueba o la malla que tú dices, sino es que te ayudan a hacer un mejor diseño, ¿no? Entonces, si no las hiciste durante el desarrollo, tiene poquito caso que las hagas después, ¿no? Sí. Porque te van a romper las cosas. Entonces, yo creo que esta lección, de hecho, así se va a llamar el capítulo, para que lo sepas, se va a llamar More Back, ¿cómo es More Bang for Your Buck? More back for your work, yeah. Porque es ese framework de pensamiento es algo que se puede aplicar no solamente en esto de las pruebas, sino se debería aplicar primero en toda la vida y luego en todo el desarrollo, ¿no? Es Chale, sí. busca lo que el más rendimiento te dé por el tiempo o la inversión que le estás poniendo, ¿no? Por eso no vayan a la escuela. No, sí. Ahorita que estaba echando TikTok, bueno, 2 puntos. Ahorita estaba echando TikTok y en un rato sí les dije, no, miren, mi pensamiento ha cambiado mucho respecto a la escuela. O sea, véanlo como una inversión. La neta, ahorita aquí en México ya se está poniendo muy caro. Yo no iría a la escuela, a menos que quisieras emigrar, que ahí es donde te dan visa y demás. O sea, la cédula te ayuda mucho a ese tipo de cosas. La otra es que quieras enseñar, o sea, que quieres ser maestro, pues vas a tener que sacar hasta doctorado para que te dejen enseñar a altos niveles y que te paguen bien, ¿verdad? También no vayas a quedar así como mis maestros acá de la escuela que no les pagaban nada. Y la otra es precisamente lo que tú dijiste, lo dijo casi igualito mi jefe también. Es Test Driven Development. Las pruebas se escriben primero y manejan el código, o sea, direccionan la forma en que vas a diseñar el software. Pero si tú quieres hacer Test Driven Development después de haber escrito el software, pues ya no es Test Driven Development, o sea, ya nada más le estás metiendo pruebas insulsas y es un error común quererle meter pruebas a un sistema que no está diseñado para pruebas. Te vas a meter un balazo en el pie tratando de meterle pruebas a algo que no está diseñado para ser probado. Claro. O sea, y si lo piensas en los mismos dispositivos físicos que tenemos, un dispositivo físico se llama que está, o no sé si estoy confundiendo la palabra, si lo estoy confundiendo, dime, pero le llamamos instrumentación, que es, Ey. por ejemplo, no puedes probar la pantalla que tengo enfrente, no la puedes probar completamente, no la puedes probar bien, si no la instrumentas, si no le pones, por ejemplo, le quitas una parte y le metes un lector en cierta otra parte. Sí, sí, sí. Entonces si no estuvo pensada esta cosa para ser probada desde el principio, cualquier prueba que le hagas en primera va a estar incompleta y en segunda Sí. te va a romper tu cosa, ¿no? Sí, fíjate, hasta escribió yo una entrada en mi bitácora de software, el Pokayoka. Pokayoke. ¿Lo has escuchado? Es un, es un término japonés. Un japonés me lo dijo ahorita que estamos haciendo pruebas. Me dijo, no, es que tenemos algo similar así en Japón, se llama Pokayoke, que es básicamente tú diseñas un sistema para evitar errores. Entonces, la prueba del sistema es que es como en esos, ¿cómo se llaman? Juguetes de niños donde tú tienes, si has visto ese meme, ¿no? De los testers, que es una persona que está viendo un juguete de esos de niños donde metes figuras en una cajita y entonces dice, no, pues ¿dónde cabe el cuadrado? En el cuadrado. Ah, muy bien. Y el tester así bien contento. ¿Dónde cabe este círculo? En el cuadrado. Y lo mete y el tester así como que le empieza a dar así estrés postraumático. El Pokayoke se enfocaría en que tú no puedes meter una figura en el lugar que no es. Y entonces con eso evitas el error. Entonces tienes que crear el software de tal manera que no lo puedes utilizar mal. Ok. Está chido ese concepto. Interesante. Bueno, para los que no hayan visto este gran video del que habla Miguel, se los voy a poner brevemente en la pantalla. Me da risa porque la chava que se puso lo actuó muy bien, ¿no? A ver, déjenme compartirles brevemente esto. Y a ver, compartir pantalla. Deja, tomo nota de hacer un TikTok ahí. Sí, dale. Este es. Entonces, a ver, déjenme bajarle un poquito porque estuvo muy alto. Can you guess which spot that goes The in? square. Ese mero. Right, it goes in the square hole. Yes. Okay. And how about this rectangle? That one, Also the it square. goes in there too. Yeah. Up next
we've got this thin rectangle. The thin Can you guess where rectangle. that goes? The thin That's rectangle. right. It goes in the square hole. Bueno, y así se va hasta que... Muy triste. sí, exacto, hasta que la Cylinder. chava está completamente desesperada. Can you guess where that goes? Me da mucha risa, pero sí, exactamente así, así te puede pasar con el software. Sí. Y ahorita que mencionaste esto, creo que no me voy a cansar de repetir esta frase que me impactó. Es una frase de, ¿qué tal te cae Douglas Crockford? ¿Te cae bien? Ay, ahorita no me acuerdo. Bueno, te recomiendo mucho que veas esta plática, a lo mejor te va a chocar un poquito porque Ajá. la plática se llama The Message is the Medium. Y pues como te imaginarás, habla acerca de cómo el modelo de paso de mensajes es un muy buen modelo para realizar computación, ¿no? Y él Ah, habla ya. específicamente del modelo de actores, Sí, ¿no? Y deliciosos. parte de lo que a él bueno, no me gustó de la plática es que no sabe nada de las implementaciones de modelos de actores existentes, ¿no? Y en pocas palabras le dice así como, sí, no me pregunten nada de eso porque no sé, y él Mm. propone su propio modelo. Pero la parte que me impactó de la plática, la mencionó lo mencionó como muy ligeramente, pero creo que tiene un impacto muy grande, que es habla de que, pues, un sistema computacional debe tener varias características, ¿no? Como por ejemplo, que sea correcto, ¿no? Pero menciona entre esas características que sea seguro, y ahí dice una frase que es mejor bueno, es necesario que el sistema sea seguro, y si no, ni siquiera vale la pena hacerlo, ¿no? O sea, es Mm, mejor no hacerlo que no sea seguro. sí. Y me puse a pensar mucho eso porque es cierto, ¿no? ¿En qué problemas te puede meter que un sistema computacional no sea seguro? Y es mucho mejor no hacerlo, no tener algo que esté ahí expuesto, a tener algo inseguro que te mete en problemas, ¿no? No, fíjate, Y y lo puedes meter hasta usable. ¿No te acuerdas de de que en Hawái una vez les mandó una alerta de misiles nucleares? Porque la interfaz de usuario estaba fellísima. Entonces, imagínate toda la gente que le pudo haber dado un paro cardíaco, toda la gente que la vio venir por ese tipo de errores. sí, sí, de acuerdo. Y entonces yo creo que eso es algo que tú dijiste respecto a la seguridad, dejar de ser un afterthought, dejar de ser algo que te acuerdas al final y eso te da tiempo, y quedarse y ser algo como primordial. Por eso me llamó la atención mucho esta plática. Y se la recomiendo mucho, ¿no has visto? Creo que le decía ayer a un amigo que envidio mucho que en Argentina tengan una conferencia de ese tamaño y en México no la tengamos. Pero qué bueno que la comparten por internet. Entonces esa plática es buenísima. Y te iba a compartir otra plática, pero yo no me acuerdo cuál, así es que no sé si quieres Lo dejamos decir para qué el otro. opinas. Sí, 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 sí. No, Perfecto. pues Me dime, pasaste dime. algo. Lo del Poca Joke. Lo voy a poner aquí Sí, es nomás como referencia, pero sí. como notas. Perfecto. Pues ¿con qué quieres cerrar, Miguel? ¿Con qué quieres cerrar? Cuéntame. Ay, quiero cerrar con mucho miedo de pruebas. Sí, no. Lo que yo saqué toda esta semana de estarme peleando con gente sobre pruebas es que hay muchas veces en que dices, bueno, está bien cachar errores, ¿no? O sea, cachar errores es lo importante. Y creo que es como que es como que una cosa que los managers dicen, hey, ¿cómo evito que mis programadores no cometan errores, ¿verdad? Porque los managers siempre dicen eso de que no, pues mira, entre más rápido caches el error, menos es el retrabajo. Está bien, nomás que ahí también el problema de enfocarse mucho nada más en cachar errores es que creas una organización muy burocrática. Entonces, los unit test, los unit test como tal, sí, está bien. O sea, te ayudan a diseñar y también a cachar errores. Pero el problema de eso es que luego generas mucha burocracia con tus pruebas. Entonces ya después se vuelve difícil refactorizar. Creo que eso lo puedes aplicar tanto al desarrollo de software como tal, el código, y también a las organizaciones cuando estás desarrollando software. Muy bien, Miguel. Y bueno, pues creo que aquí cerramos la plática.
Tuvimos una plática interrumpida un poquito un poquito más de una hora, pero esperemos que haya dejado algo valioso. Y yo sinceramente tengo que decir que uno de mis puntos más débiles como desarrollador de software es las pruebas. Creo que los puntos que tú mencionas me invitan a hacer más pruebas. De hecho, cuando hablo de pruebas, me siento como en este meme que les voy a compartir. Mira, que es este cuate se llama. ¿Te acuerdas cómo se llama el que hace de Deadpool en su primera película? El Eh, de Deadpool, el Ryan Reynolds. Reynolds, ese mero. Sí. Ryan Reynolds. Cuando yo hablo de pruebas aquí en el dojo, me siento así porque si vieran mi software, ah, las pruebas que tiene mi software, pero justamente esa experiencia, o sea, un punto que tengo contra las pruebas en sí mismo, o más bien contra la forma en la que se practican, es que es como un vanity metric. Es decir, el coverage, para mí el coverage de pruebas es completamente un vanity metric. No es como decir algo que puede ser un proxy de algo, pero de otra cosa, pero realmente creo que las pruebas en sí mismas, a final de Ajá. cuentas, no le aportan nada al cliente final, ¿no? A las No. pruebas, al cliente le importa muy poquito si tu software tiene pruebas o no. Lo que le importa es que funcione, ¿no? Y entonces, Sí. medir tu coverage es un proxy, a veces útil, a veces es simplemente, Ujú. Ahora te la voy a ¿no? cambiar yo. Así como tú dices, o sea, para mí las pruebas no son para el usuario, las pruebas son para mí. Yo soy el que me quiero ir a Proteger. dormir. Yo soy el que me quiero ir a dormir pensando que, sí hice pruebas de mi software. Si el día de mañana truena, al menos puedo decir que lo probé. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, no, estoy de acuerdo, te digo, pero las pruebas en sí mismas no son un fin, ¿no? No es el fin, por eso te digo que puede ser un vanity metric el coverage, ¿no? Es solo un medio para lograr algo que es tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Y me Sí. gusta pensar en estos experimentos mentales de si tuvieras algo que te asegurara que tu software funciona de manera como un oráculo al que le preguntas, mi software va a funcionar después de este release, y que te diga que sí o no. Entonces quiere decir que las pruebas no son el objetivo final, ¿no? El objetivo final es contestar esta Sí. pregunta de si va a funcionar o no. Y para Sí. eso, justamente, creo que tú dijiste, ¿no? De Boost Your Book, ¿no? Y bueno, me da mucha risa porque soy yo hablando de pruebas y acá atrás está mi código sin pruebas. Entonces, Ay, Dios. me da mucha risa. Sí, Dale, dale, viejo. estoy de acuerdo con lo que estás diciendo aquí, Emilio. Las pruebas son solo para asegurar la calidad del software y ahorrarle tiempo a los programadores. Estoy en la mayoría de acuerdo cuando se usan bien, ¿no? Aquí entra otro concepto del que hemos hablado bastante, bastante, Miguel, y que creo que también se tiene que poner mucha atención en eso, que se llama los incentivos perversos, ¿no? El coverage se puede convertir en un incentivo perverso, ¿no? Sí, claro, es Sí. pretexto para seguir procrastinando en tu liberación, ¿no? Cuando, me falta tanto de coverage, ¿no? Entonces, pero Y estoy de acuerdo que bien usadas sirven para esto que está mencionando Emilio. Tienen que se convertir en un hinder, ¿no? ¿Cómo se dice hinder en español? En algo en una traba, ¿no? En una traba que te retrasa, sí, sí. Ujú. que te retrasa. Muy bien. Pues todo muy interesante, Miguel. Muchas gracias por nuestro conocimiento. Creo que sacaste varios TikToks de esto, ¿no? Entonces, esperemos que los compartas pronto. Sale, sale. Ahí se los paso. Síganme en Bueno, TikTok. listo. Voy a poner aquí tu TikTok y qué bueno que andas por aquí, Emilio. Eh, Gracias por tu comentario. Vámonos a dormir, Miguel, y que te vaya muy bien en tu fin de semana de descanso. Muchas gracias. Saludos, Emilio. Bye. Bueno, ahí sí puedes poner como comentario el TikTok, pero si no, esto se sube mañana a YouTube, Emilio, y ahí voy a poner el TikTok de Miguel. Va, va. Entonces, no te preocupes. Sí, Gracias a es este todos. mismo nombre, Eldermail. Ahí me pueden encontrar en TikTok. Perfecto. Pues buenas noches. Hasta mañana, Miguel.